Hola, soy Vero Salatino, soy Head and Founder de Macana Comunicación Estratégica y Coaching Ejecutivo y una vez más te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de comunicación para ejecutivos y profesionales. Vamos a hablar de cómo mejorar tu oratoria, principalmente de cómo perderle el miedo a la improvisación en esas presentaciones o en esas charlas profesionales de negocios que muchas veces muchos ejecutivos le tienen pavor. Existen algunas formulitas que hoy te voy a compartir para que empieces a perderle el miedo a la improvisación, a la oratoria y a la comunicación, ya sea en presentaciones profesionales, ya sea en una charla de negocios o incluso en una entrevista, porque muchos ejecutivos, por supuesto, son los voceros de sus empresas y tienen que dar entrevistas a los medios en muchos casos y tienen ahí como algunos mieditos que tratamos en sesiones de coaching, de media training, que te invito a que nos consultes en el caso de que quieras participar de alguno de estos media training, y también te invito a que vayas a algunos videos que tenemos anteriormente sobre glosofobia para que puedas chequear ahí si ese es tu caso, el caso de que tenés miedo a hablar en público, miedo a la oratoria. Ahí hay un montón de tips que podés empezar a practicar. Pero hoy acá vamos a hablar de cómo perderle el miedo a la improvisación, a una charla un poco más relajada, en una entrevista o en una charla de negocios, y que pueda salir súper airoso o airosa. Los primeros tips que voy a dejarte tienen que ver con tu preparación. Siempre antes de ir a una charla que sea importante para vos, una entrevista, la presentación de un proyecto, insisto, puede ser alguna charla profesional, cualquiera sea el tipo, es importante que te prepares. Entonces, recordá respirar correctamente. Para eso la respiración diafragmática es la mejor, porque te va a ayudar a tener más aire y a que puedas llegar al final de tus oraciones, y a que puedas hablar largo y continuado sin que te quedes sin aire, sin que se te haga una pasta a la boca y todas esas cosas que muchas veces suceden cuando no sabemos manejar la respiración. Entonces, la respiración diafragmática, que dejé ya algunos videos con este tipo de respiración, insisto, te invito a que vayas al video de glosofobia donde te la explico bien. Es un gran tip para que antes de tus presentaciones, y si tenés presentaciones seguidas, lo hagas todas las mañanas, puedas practicarla. Otro tip que siempre doy en los entrenamientos tiene que ver con que tengas muy bien organizado, sobre todo si vas a dar una charla, el inicio de tu discurso o el inicio de tu presentación, cómo te vas a presentar, que tengas por ahí en el medio algún tipo de mojón a donde vos quieras llegar, algún mensaje clave que quieras dar, que sea tu pico, que sea el momento máximo de tu presentación, y que también tengas muy en claro cómo vas a cerrar tu presentación, cuál va a ser tu despedida de esa presentación. Esto es en el caso de que tengas que dar algún discurso, algún tipo de presentación. De esa manera ya sabes que tenés 3 lugares seguros a los cuales querés llegar, y si en algún momento te perdés o sucede algo te distrae, sabés que tenés esos lugares seguros, estudiados, nunca de memoria. Insisto, no estudien de memoria, sí repitan muchas veces las cosas de diferentes maneras para incorporarlas, pero no las estudien de memoria porque eso es contraproducente. Más allá de este repaso súper rápido por algunos pequeños tips que, insisto, repasalos mejor en el video de glosofobia y en algunos otros videos que te los fui dejando y que están ahí explicados en profundidad, y hay muchos más videos, vamos directo a una fórmula infalible para cuando estás en una charla y te consultan, por ejemplo, en una entrevista en algún medio, y te consultan sobre alguna temática que tal vez sabés porque está relacionada con tu profesión, pero que no te la estudiaste, que no viniste preparado o preparada para responder sobre eso, que no lo tenés armado el discurso, y que entonces empezás a titubear. Y como yo siempre recomiendo, en lugar de titubear o en lugar de ponernos nerviosos y decir no sé, y empezar así, ¿no?, a mostrar esos nervios que nos delatan, acudir a esta fórmula es una salvación que además nos permite ser genuinos, porque no vamos a estar mintiendo con lo que vamos a estar diciendo, y sólidos a la vez. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de improvisar
Ojo que improvisar no es inventar. No estamos diciendo que inventes, no te estoy diciendo que inventes un tema, que te hagas que sos especialista en física, química, matemática o biología y en realidad lo que haces es ser filósofo o filósofa. No estamos hablando de eso, estamos hablando de improvisar sobre temáticas que sí son de tu campo o sobre las que sí podés opinar por diferentes motivos, sobre las que sí sabes, pero tal vez no era el tema que habías preparado para ese día o que estabas esperando que te consultaran. Esto sucede un montón en las entrevistas con los medios, con los distintos medios. Los periodistas aprovechan a algunos voceros para consultarles sobre distintos temas, convocan a la entrevista para hablar sobre un tema puntual y aprovechan que tienen a una voz autorizada en distintas temáticas para consultarles muchas veces sobre temas coyunturales y entonces ahí es donde a veces empiezan a ponerse nerviosos. Bueno, para que contestemos sólidamente y contestemos con conocimiento, te propongo que sigas esta fórmula. La primera pregunta que tenés que responderte internamente cuando vas a responder sobre alguna temática improvisada es: ¿qué opino yo sobre esto? Me preguntan sobre un tema, por ejemplo, y en el país están habiendo problemas con las importaciones. Bueno, cuéntenos cuáles son sus problemas con las importaciones o qué opina sobre los problemas con las importaciones, qué haría usted al respecto, etcétera. Bueno, ¿qué opino yo sobre esto? En tu respuesta vos te la vas a estructurar de esta forma. Vas a empezar hablando de qué opinás sobre ese tema. La segunda pregunta que te vas a responder internamente para hilar tu respuesta va a ser ¿por qué opinas eso? Entonces vas a fundamentar tu opinión. Y la tercera pregunta que te vas a responder internamente para finalizar tu respuesta al respecto va a ser ¿qué es lo que vos entonces considerás que hay que hacer de aquí en adelante? ¿Qué acciones harías vos o qué proponés que tiene que hacerse de aquí a un futuro respecto a ese tema? Entonces, ¿qué opino yo sobre esto? ¿Por qué opino esto? ¿Y qué creo que se debe hacer al respecto? Esa fórmula, anótatela, tatúatela, no falla nunca para que vos puedas hablar en cualquier contexto, en una entrevista con los medios, en una charla profesional con tu jefe, con un colega, con un posible inversor, con quien sea, en una presentación laboral, en donde sea y te hacen una pregunta que te descoloca un poco, recordá esta fórmula, responder con solidez, sin inventar. ¿Qué opino? ¿Por qué opino esto? ¿Y qué creo yo que se debería hacer al respecto? Este es un video muy rápido con tips de oratoria para profesionales y ejecutivos que espero que te hayan servido. Revisa el resto de nuestros videos. Seguime en redes sociales porque dejo un montón de notas, tips y demás sobre estas temáticas, así que te invito también a que aprietes la campanita para que te avise de próximos videos, te suscribas al canal, lo compartas si te gustó, nos comentes, me sigas en redes sociales, en Instagram me encontrás como vero.salatino, en LinkedIn me encontrás como Vero Salatino, podés buscarme ahí, podés buscar nuestra web, podés buscarnos en todas partes. Soy Vero Salatino, soy licenciada y profesora de comunicación egresada de la Universidad de Buenos Aires y soy coach ejecutiva. Me despido hasta el próximo video.